Hola, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a resolver un problema muy sencillito que consiste en lo siguiente. Nos piden calcular la masa y el centro de gravedad de un objeto cuyas coordenadas están definidas del siguiente modo. Son los puntos x, y, de tal modo que x está comprendido entre 0 y 1 y la y está comprendido por abajo por x elevado al cubo y por arriba por raíz cuadrada de x. Es decir, la y está definida por dos funciones. La función verde, que sería la que está ahí representada, que es la raíz cuadrada de x, y la función en azul, que sería x al cubo. Entonces, entre una y otra, pues esa zona rayada es la que nos define ese objeto. Además, ese objeto no tiene una densidad homogénea o uniforme a lo largo de toda su geografía, sino que depende de una densidad cuyas coordenadas serían x, y esa densidad depende de x, es decir, es independiente de y, pero sí que depende de x, de tal modo que la densidad de x y de y es igual a 3x. Entonces, para calcular lo que nos piden es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que calcular es la masa, porque para el centro de gravedad necesitamos ese dato, así que no podemos empezar resolviendo esto para el centro de gravedad, la segunda parte, sino que hay que resolver la primera parte. Y la primera parte, pues, es simplemente aplicar la receta. La masa va a ser igual a ¿qué? La integral. La x, ¿desde dónde hasta dónde corre? La x corre de 0 a 1. Y la y corre desde dónde hasta dónde. Abajo por x al cubo y arriba por raíz cuadrada de x. ¿Y el integrando qué es? El integrando es la densidad, ¿verdad? 3x, diferencial de y, diferencial de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es integrar con respecto a y. Entonces, eso nos va a soltar una expresión en x y luego ya posteriormente integramos en x. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser, a ver si lo defino, sería hacer el integrando solamente depende de x y estamos integrando en y. Entonces, el 3x se comporta como si fuese pues, un número, digámoslo así. Así que la integral en x nos queda de 0 a 1, con tal y como estaba, y lo de dentro nos va a quedar lo siguiente. Nos queda 3x, que se comporta como un número, y la y, que es el resultado de la integración de solamente el diferencial de y. Y esto va de x al cubo a raíz cuadrada de x. Y por fuera, diferencial de x. Cuidado, los límites de integración afectan solamente a la y. Donde ponga y voy a poner eso de ahí, aplicando la típica regla de Barrow. No afecta a la x, no tenemos que sustituir en esa x de dentro absolutamente nada. De hecho, ese 3x prácticamente, si queremos, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo borrar esto de aquí, de tal modo que yo lo puedo incluso sacar fuera, sin ningún problema. Entonces, si calculamos eso, simplemente, pues donde ponga y ponemos raíz cuadrada de x y le restamos el x al cubo, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar pues una expresión relativamente sencilla que es la siguiente. La integral de 0 a 1 de 3x. El 3x, insisto, pues lo podemos meter dentro o fuera. Si queremos, pues incluso lo metemos dentro. Entonces esto es raíz cuadrada de x menos 3x por x al cubo. Y eso es bajo la diferencial de x. Ahora sí que tenemos todo expresado en x y ya podemos integrar en x. Naturalmente, yo lo que puedo hacer aquí es hacer un pequeño truco para simplificar eso, porque tal y como está ahí, pues no es muy bonito. Así que entre 0 y 1 puedo sacar el 3 factor común y las x dejarlas dentro porque me interesa. Entonces, en este caso simplemente es x que multiplica a x elevado a un medio, que sería esta parte de aquí. ¿Y qué me da x elevado a 3 medios? Y en esto es mucho más sencillo, es x por x al cubo, así que menos x a la cuarta, diferencial de x.
Y ahora sí que esa integral es inmediata. Además, la integral de una suma es la suma de las integrales. Así que eso es igual a ¿qué? Podemos incluso sacar algún que otro factor común, que en este caso va a ser 3/5, va a ser x elevado a 5, que se viene de aquí, ¿de acuerdo? La integral de esto, ¿qué me va a dar? La integral de x elevado a la cuarta me va a dar x elevado a 5 partido por 5. De ahí viene este 5 de aquí. Y el x elevado a 5 lo dejamos dentro. Menos 2 por x elevado a 5 medios. Eso viene de esta parte de aquí. Y eso es entre 0 y 1. Pues bien, aquí aplicar la regla de Barrow es trivial. Simplemente, pues donde ponga x ponemos 1 y le restamos, donde ponga x 0 queda 0. Así que pues simplemente sustituir donde ponga x, pues poner 1. Y en ese caso es inmediato y me da 3/5. Así que esta es la masa requerida. Esta es la masa que nos estaban pidiendo, así que por lo tanto ya hemos resuelto la primera parte del problema. Habría pues una segunda parte que es calcular las coordenadas del centro de masas. Para calcular las coordenadas del centro de masas tenemos que calcular tanto las coordenadas para la x como las coordenadas para la y. La podemos simbolizar como g de x. Esto sería 1 partido por m, pero la m ya la conocemos, así que esto es 5 tercios. La integral, la misma que antes, con los mismos límites de integración, ¿verdad? Y aquí ya la receta cambia. El integrando, como sabemos la densidad, que es 3x, le tenemos que añadir una x, diferencial de y, diferencial de x. Estamos añadiendo básicamente una x al integrando de la integral que ya habíamos solucionado antes. Y esto no es nada más que 5 tercios por la integral que va de 0 a 1. ¿De qué? Resolviendo la integral en y, tenemos que es 3x al cuadrado y que va desde y igual a x al cubo hasta y igual a raíz de x. Y por fuera diferencial de x. Entonces, donde ponga y le vamos a sustituir al raíz cuadrada de x y a restar donde ponga y x al cubo. Es el mismo tipo de integral que hemos hecho antes. Y eso me da 5 tercios, la integral entre 0 y 1. Aquí puedo sacar pues un 3 como factor común, ¿de acuerdo? Que multiplica aquí, que es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, eso se comporta como un número, porque estamos integrando en y. Así que solamente tenemos que hacer las sustituciones de los límites en esta parte de aquí, en la parte que va con y. Entonces, esto me da raíz cuadrada de x menos x al cuadrado por x al cubo. Esto simplemente es sustituyendo lo que nos dicen ahí los límites esos de integración diferencial de x. Como observamos, pues ya solamente nos queda una expresión todo en x. Y esa expresión todo en x es igual a 3 por 5 partido por 3 por la integral entre 0 y 1 de x elevado a 5 medios menos x elevado a 5. Diferencial de x. Este y este se nos va. Como vemos, son unas integrales pues, muy similares a las que hemos visto antes. De nuevo, pues la integral de una suma es la suma de las integrales. Así que integramos tanto una cosa como otra. Factor común, en este caso 5. Y aquí me va a dar 2 por x elevado a 7 medios partido por 7 abajo. Menos x elevado a 6 partido por 6. ¿Entre qué? Entre 0 y 1. Y eso, si hacemos las cuentas, es 25 partido por 42. Ya tenemos la coordenada del centro de masas para la x. Nos queda calcular la coordenada del centro de masas para la y. La coordenada y del centro de masas será muy similar. De nuevo tenemos la inversa de la masa, que es 5 tercios, la integral entre 0 y 1, la integral entre x al cubo y raíz cuadrada de x. Aquí tenemos la densidad, que sería 3x, y la diferencia con respecto al anterior es que aquí añadimos la y. Y las diferenciales de x y de y. La única diferencia, insisto, es meter esta y ahí adentro, pero básicamente es lo mismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es integrar en y. El 3x este se comportará como si fuese pues, una constante, un número. Incluso podemos sacar ese 3 fuera. Y este se nos va a simplificar entre 0 y 1.
entre x al cubo y raíz cuadrada de x, y aquí lo que nos queda es x y diferencial de y diferencial de x. Entonces, integramos en y. ¿Qué nos va a dar en ese caso la integración en y? Tenemos el 5, 0 y 1. El x se nos va a comportar como si fuese una constante. Incluso lo podríamos ya pues, sacar como factor común si queremos, lo sacamos fuera, lo dejamos dentro, como queramos. Pero desde luego que lo que no vamos a hacer es sustituir, digamos, los límites de integración sobre la x, es sobre la y. Entonces, en ese caso, pues tenemos x y cuadrado partido por 2. Este es el resultado de integrar y, que sería esta parte de aquí, entre x al cubo y raíz cuadrada de x. Entonces es bastante sencillito. Diferencial de x, que no se nos olvide. Entonces, simplemente pues al meter estos valores, raíz cuadrada de x y x al cubo, pues nos da lo siguiente. Hay un factor, un medio, que aparece tanto en un caso como en otro y que lo podemos sacar como un factor común. Así que pues lo saco fuera. La integrar en x va a ser entre 0 y 1. Y aquí dentro, pues lo que nos queda es x, raíz cuadrada de x al cuadrado, menos x, x al cubo al cuadrado. Diferencial de x. Ahora ya solamente tenemos que integrar eso. De nuevo es la integral de una suma, la suma de las integrales. Y podemos sacar factor común, ese 5 medios. Y si simplificamos aún más eso, pues nos da entre 0 y 1. Este raíz cuadrada de x al cuadrado me va a dar pues, x, con lo cual x por x es x al cuadrado. Y esto es x al cubo elevado a 2, que me da x elevado a 6 por x, entonces eso es menos x elevado a 7. Diferencial de x. Y eso es igual a 5 medios de que la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3. Y la integral de x elevado a 7 es x elevado a 8 partido por 8. Como es una integral definida, es entre 0 y 1. Y en ese caso me da 5 medios. Y el resultado de esto es 5/24. Entonces al final pues me sale 5 por 5, 25. Y 24 por 2 me da 48. Y esta sería la otra coordenada del centro de masas. Si lo ponemos en forma de coordenadas, esto no sería nada más que 25/42 y 25/48. Esta sería la coordenada o las coordenadas del centro de masas de la figura que nos han dicho. Y ya está, ya hemos terminado. Un saludo, adiós.